tarde vamos a ver el ejemplo de una niña israelita que fue verdaderamente una hija ejemplar. Se ve realmente el ejemplo que esta niña dejó de todo lo que ha recibido en su hogar, aún desde una tierna edad, que se mantuvo firme en la fe del Dios verdadero, aún a pesar de que fue alejada de sus padres. No tenemos su nombre, solo sabemos que era una persona muy joven y era esclava. Segunda Reyes capítulo 5 versos 1 al 3 dice: había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria en Israel, quedaría curado de su lepra. La historia de esta jovencita nos muestra verdaderamente lo que Dios espera de nosotros en situaciones como la de ella. Esta muchachita israelita que fue tomada cautiva nos da un ejemplo de cómo debemos de aceptar esas situaciones difíciles en la vida. También nos da un ejemplo de una fe perseverante en las circunstancias tan difíciles como ella se encontraba. Nos da también un ejemplo de fidelidad hacia las personas que la tomaron cautiva. Y sobre todo, esta muchachita nos da un ejemplo del amor hacia los enemigos. Recordemos, hermanos, hermanas, Jesús nos ha enseñado que debemos de amar a nuestros enemigos. Amén. La primera lección que aprendemos de esta niña es la aceptación. Es algo muy difícil de hacer, pero esta muchachita no buscó cambiar su situación. No creo que hubiese podido hacer nada para cambiarlo de todos modos. Pero ella tampoco trató de cambiar a nadie. Ella simplemente aceptó la situación en la que se encontraba, esclava, extranjera, en un hogar de una persona tan poderosa como el general Naamán, el segundo hombre más poderoso e importante en la nación enemiga de Israel, que era Siria. Más bien esta muchachita, al aceptar la situación en la que estaba, ella demostró que algo muy importante no había cambiado en ella. Y eso fue su fe en Dios. Nada hizo que su fe cambiara. Es porque ella tenía su fe puesta en el Dios verdadero. Amén. La segunda lección que podemos aprender de esta muchachita israelita es la fe que ella tenía en el Dios de Israel. Esta niña fue llevada contra su voluntad. Es posible que era más pequeña que Mary, más joven que Mary, o tal vez de su edad. Y es posible que ella también, en un mismo día, le quitaron todo. Le quitaron su familia, fue arrancada incluso de su país y también le quitaron su libertad en un mismo día. Ella podía haber perdido su fe en Dios, renegar contra Dios y sentirse hasta abandonada por Él. La mentalidad en aquellos tiempos, debemos recordar, hermanos, que la gente pensaba que su Dios estaba en su tierra.
O sea, si yo iba, digamos, a México, allá iba a haber otros dioses, y mis dioses aquí en Estados Unidos no me iban a acompañar. Pero esta niña se dio cuenta que no era así. Ella no se olvidó de Dios, no se alejó de Dios por más que la sacaron de su tierra, de donde venía su Dios, o al menos esa era la idea, ¿no? De donde venía su Dios. Ella podía haber aceptado a los dioses de los sirios y adorarlos, pero ella no renunció al Dios verdadero. Al contrario, tuvo el valor de hablar de su Dios en medio de sus enemigos. Las únicas palabras que la Biblia registra de que esta niña habló son palabras muy llenas de fe en Dios. Esta niña dijo, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria. Otras versiones dicen, si mi amo fuera a ver al hombre de Dios que está en Samaria, en Israel. Al haber pronunciado el nombre de Dios, hay mucha fe. Si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. La fe de esta pequeña niña también contagió a los siervos de Naamán. La Biblia dice que los siervos le animaron a Naamán. Sus siervos que habían viajado con él a Israel le animaron y le dijeron, hazle caso, no te está pidiendo algo muy grande. Y Naamán obedeció. ¿Y qué es lo que pasó al obedecer? Que Naamán fue sanado. Y este hombre Naamán también creyó en el Dios verdadero, creyó, puso su fe en el Dios